De colores se visten. Ay, 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 hola, ¿cómo están? Estamos, ¿qué? 20, ya 20 de diciembre de 2024, ya se huele, ya se siente el ambiente navideño festivo y todo de lo que es la culminación sería de, bueno, no la culminación, o sea, de la supuesta conmemoración, ¿no? De lo que se festeja, la natividad, quiere decir el nacimiento, ¿no? O sea, del creador o algo así. Entonces eso es lo que se conmemora de acuerdo a los dogmas, pero bueno. Ay, Dios mío, ayer me pasó otras curiosidades del momento, ¿no? O sea, híjole, no se vayan a los extremos, Tampoco. Y bueno, miren, el criterio hay que aplicarlo bien, no se dejen, siempre tiene que haber, yo pienso, yo opino, no sé ustedes, tiene que haber mediatimidad, porque si no hubiera mediatimidad, no hubiera equilibrio, ¿no? O sea, entre uno y otro sería muy visceral que todo fuera para acá o para allá. Entonces tenemos que tener en cuenta ese equilibrio, porque ese equilibrio nos permite aquilatar o la comparación más, de una forma más civilizada, más coherente con nuestra realidad en capacidades y todo, ¿no? Entonces, bueno, brindo, ahora sí traigo un cafecito por aquí con crema y bueno, pues yo brindo, les digo, por esa mediatividad que deba haber, por el criterio, porque haya buenos propósitos, porque se desintoxique algo, que se concienticen. Muchas veces uno piensa que concientizando va uno a generar algunos cambios y efectivamente, pero a veces los cambios no son precisamente con la intención que se tenía al concientizar. Y pues todo depende de, no olviden que nada puede ser totalmente cierto y que hay medias verdades, o sea, de ahí esto que dicen que es cuestión de enfocar no, nada es verdad ni mentira, de acuerdo al color del cristal a través del cual miremos. Entonces, pues tampoco piensen que todo lo tomen así. Yo decía, por ejemplo, una pequeña fe de ratas y anotación, tomen nota, decía que las mamás soldaderas, que eran prácticamente muy cercanas a ese periodo de posguerra, eran muy rígidas y ellas solían tener frases muy aplastantes, muy como esa de decir esos dichos que yo mencionaba, que el muerto y el arrimado, al cualquier al tercer día apestaba, se tenía esos dichos en base a experiencias que se habían vivido. Entonces yo soy de la opinión, no tiene que ver con la nacionalidad, pero es más bien con el entorno, porque puede haber un hibridez de nacionalidades que se entremezclan y traen poblaciones que son mediáticas, o sea, que adquieren y absorben parte del papá, parte de la mamá. Entonces, esas se llaman, pues, nacionalidades híbridas. Entonces, muchos adquirimos eso. En México, por ejemplo, que es multicultural, muchos hablamos, una parte, no sé toda, pero sí hay regiones donde se habla. Se supone que el idioma nacional de México, propiamente dicho, de acuerdo al criterio de nacimiento, por ser oriundos o naturales, que nunca tuvieron contacto con, o sea, que fueron mezcolanza de personas regionales, que no habían tenido oportunidades de tener contacto con otras nacionalidades, otros pueblos y todo, se mezclan y por eso son los nativos, naturales, regionales, desde ahí el punto de vista y la aclaración. Pero a nosotros como ya fuimos otra generación, heredamos y fuimos posterior a la conquista de México, entonces también se nos, no, de hecho, pues practicamos el idioma español de aquella lejanía de Europa, entonces somos un poquito, más o menos, tenemos en nuestra naturaleza esos genes y eso hace un poquito que seamos antagónicos con unas ideas muy arcaicas que nos parecen a nosotros muy
pues que no son híbridas, ¿no? Que son ya arraigadas de años, que nunca cambiaron, gente que no se dejó apantallar, ¿no? Ellos dijeron, bueno, les dieron por su lado a lo mejor a los conquistadores, pero escondiditas siguieron siendo en su esencia como ellos eran, ¿no? O sea, no los cambiaron ni los lograron modificar su convicción de antiguas costumbres que fueron pasándose y a eso se debe que exista otro tipo de criterio, aparte del que yo les decía, que se tenía la convicción de las madres soldaderas que eran híbridas un poquito, pero también eran muy apegadas al dogma militar, porque era en cierta manera una justificación de defender su origen, su esencia y todo. Entonces estaban ellas, era cuando se practicaba que al fin justificaba los medios y para generar disciplina se tenían que tomar medidas muy rígidas. Entonces, no siempre es cierto, es una media verdad que ellas tenían, que aquella persona que no era productiva tenía que sobrar en su familia. Y muchas mamás rompieron ese esquema porque decían, será muy tu madre, pero no, como la Sara García que nos pinta el cineasta Ismael Rodríguez, ella decía, no, cuchillito así, no, chicotito, tú estás aquí y pues ellas eran las que generaban la actividad, decidían, tomaban iniciativas y hacían, ya estaban empoderadas dentro de un, entonces pues la cultura se refleja a través de estas parodias, tal vez un poquito, o tal vez haya una mezcolanza, pero no lo sabemos a ciencia cierta y a lo mejor ni lo sabríamos aunque nos empeñáramos en investigar un poco, porque ya personas ya pasaron, ya trascendieron, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo pronto yo digo que sí hay que actualizar algunos conceptos porque el Antiguo Testamento nos trae más confusiones y está aplicado. No es, a lo mejor no considero la temporada que ahora estamos viviendo, no tenía tanta exactitud más bien de la condición humana, pudo palpar alguna esencia dentro de las condiciones que tenía y que se fueron heredando hasta el tiempo actual que vivimos. De ahí que todos tenemos una especie de instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces, no siempre eso de que, no. Había, así como había madres abnegadas que para ellas los hijos no eran, no apestaban, aun cuando fueran con los defectos y todo, les reconocían como en una parte de la película la Sara García reconoce que en sus tres vástagos angelitos alguno de ellos tenía algo de ella y los aceptaba así aunque fueran peleoneros y todo. El orgullo nacionalista de la familia era pues todos tenían una parte que no conciliaban y defendían sus ideas pero el legado que les dejaba es que entre ellos se podían pelear, pero ante una cuestión adversa se unían. ¿Para qué? Para seguir protegiendo, conservando esa posición que tenían, ¿no? Como un objetivo de vida que les permitía sobrevivir en un ambiente que ellos estaban acostumbrados, sin que los contaminara otro criterio. Entonces era muy difícil a veces que se complementaran, aun cuando había matrimonios pues ya muy, pues de conveniencia eran todos, ¿no? O sea, que ya estaban desde chicos ya destinados a que cuando fueran grandes se unieran y pasaban cosas extrañas, ¿no? No se les permitía a las personas ser las que eligieran, sino ya les elegían su destino y así se usaba y para ellos tenía que ser esto lo más natural, a menos que se rebelaran contra ese designio porque conocieran otro estilo de vida y pues ya no estaban de acuerdo con ese convenio, entonces ahí se imponía el divorcio de la familia y de toda esa este
ese tipo de vida que habían planeado para ellos, ¿no? O sea, era una cosa así. Entonces, no siempre, no se la tomen así en conclusión. Yo pienso que en el caso que nos ponen aquí ahora, la vida nos está poniendo ejemplos, ¿no? O sea, no siempre, por eso les decía que hay como todo en la selección de hijos, no todos los hijos de todo, puedes tener muchos hijos, pero no todos cumplen las expectativas que tú tenías para ellos, de ahí que, pues, te anda porque se vuelen y se vayan y nomás se queden los hijos que tú quieras. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, es una historia del hijo que el malquerido, ¿no? El hijo pródigo es el malquerido, que siempre acaba por abandonar el hogar porque entiende esa ambigüedad como una diferencia de la definición de al amor que le da su madre y el que él concibe, ¿no? O sea, que él, para él el amor es aceptación, tolerancia a todo, que así como él acepta a sus padres, lo tienen que aceptar a él y que se aguanten, que porque él se aguanta muchas cosas de ellos y que haya una democracia equitativa, ¿no? O sea, por ahí se conoce la manera de pensamiento, pero los padres dicen, no, por el hecho de que lo parí, antes de que lo parí yo vivía, tenía otras consideraciones y entonces cantaban esa canción, por ti yo dejé de mirarme en el mar, por ti he pensado, esa canción que cantaba el Oscar Chávez, ¿no? O sea, casi, casi me ha dado por llorar por ti, el mar es la locura y del cielo, o sea que por un hijo nunca te imaginas, unos dicen que un hijo es una torta que se trae bajo el brazo porque por ese hijo vas a obtener a cambio de lo que tú le des a el hijo, a ti te va a recompensar la vida y vas a tener, esa era la creencia de todo padre, que se consideraba pues fan del dogma religioso y era lo que había percibido de esa educación del Antiguo Testamento. Por ti yo dejé de mirarme, por un hijo, ¿no? O sea, los hijos deben ser dóciles y aceptar y respetar y no y tienen ahí pues todas sus cláusulas del convenio, el contrato de padres e hijos. Tú te voy a reconocer que eres mi hijo, pero no te lo hacen por escrito, simplemente es algo que se entendía dentro de la sociedad, ¿no? Que un hijo debía de honrar a sus padres, a su madre y a su padre, debía de ser el intermedio, el mediático entre ellos para que llegaran a enriquecer su unión y su relación, y muchos tenían la convicción de que teniendo un hijo se iban a arreglar sus problemas de egolatría por parte de alguno de ellos, ¿no? O sea, que iban a repartir y ahí iba a haber una mediatinidad porque había un intermedio, un objeto que justificaba la unión de una manera más, pues se podría decir que más congruente con el, el contexto de compartir, ¿no? De que el amor es el aceptar el amor como así eran las frases hechas también que decían que amor era nunca tener que pedir perdón, sino entender los errores de los demás y tratar de superarlos y entonces era otra concepción de lo que era el perdón, ¿no? O sea, tú perdonabas porque tenías que perdonar tantas veces, las mismas veces que cometieras errores tenías que perdonarlos, inclusive, pero había pecados capitales que eran francamente imperdonables, ¿no? O sea, estaba ese de no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no envanecerás, no mentarás el nombre, no jurarás el nombre de Dios en vano, acuérdate de festejar, que no sé qué, y venían ahí toda la pues lo que se consideraba lo pertinente. Entonces, pues sí, por ahí decimos ahora, pues en la actualidad, si traes tú una actualización de ese dogma y lo haces muy vigente porque consideras que es lo que debe pues seguir vigente, obviamente vas a conservar una manera muy conservadora porque vas a conservar las antiguas tradiciones que muchas veces fueron medio ambiguas o no sé,
eh, digamos que como hubo mucha evolución en las labores técnicas, en la manera, en las estrategias de venta, otro libro que les quiero recomendar a ustedes es la del vendedor más grande del mundo, ¿no? O sea, que ahí te dice que tienes que practicar el don de este, pues de la tolerancia, de que vas a tener tiempos duros y que vas a pasar por muchos rechazos, que a veces te van a considerar, pues no sé, ¿no? Vas a pasar por una serie de cosas, ¿no? Entonces la modernidad ha editado mucho ese tipo de conocimiento, de conciencia, y ella nada más aplica porque dice ya no es necesario que les diga por qué, simplemente hace que sea atractiva la labor de venta y que se practique porque todos necesitan de ese intercambio y se han mejorado las estrategias y con ello se ha enriquecido las propiedades y todo, pero viene otra canción que dice que nada te vas a llevar, cuando pues sí, porque ya no vas a necesitarlo. En el otro se supone que el alma se vuelve abstracta, ya entonces el alimento físico que necesitabas para cuando fueras una persona física ya no te va a servir, pero mientras estés aquí es un hecho que si tú no tomas un alimento no vas a sobrevivir, tienes que tomar proteínas, minerales, todo eso, ¿no? Entonces no es digamos, exponerse a una escasez o irse a los extremos. Tiene que haber por eso una cierta libertad para que exista un equilibrio y la comparación te enriquezca y sepas y encuentres tu incentivo de vida. Entonces, muchas ocasiones dicen es que ya, ¿qué le puede dar la vida a una persona que, por ejemplo, tenga muchas consideraciones o comodidades o todo eso? Entonces lo que ya te dio la vida, olvídate, ya lo que te pertenece por hecho de que ya estaba destinado de allá arriba, te va a pertenecer, nadie te lo puede quitar, el conocimiento allí está, ¿no? Y es lo que te enriquece, el conocimiento y el saber aplicar estrategias que te permitan conservar tu mediatinidad, porque yo pienso que dices, bueno, el, el ser minimalista es una modernidad que a veces te obliga a tener justificación y coherencia con algo con lo que a lo mejor de manera inconsciente tú no estás de acuerdo, y al practicar ese minimalismo te está dejando una sensación de inconformismo que manifiestas a través de la neurosis y de otros aspectos en salud. Se inhiben algunas funciones porque no hay un equilibrio que encuentres. Tienes que encontrar el equilibrio en tu vida, no todo tiene que ser para acá o para allá, pero también tienes que aprender a que pues adaptarte a los cambios, sí, pero cuando estos cambios implican hacer un esfuerzo, pues tienes que ir organizándote mejor y todo para poderles dar cobertura, ¿no? O sea, no te puedes quedar estático, porque entonces la gente se va a cansar de ¿no? O sea, dices, bueno, es que bueno, yo les voy a platicar para ilustrarles mejor, porque es mejor ilustrar con anécdotas que platicarles o hacer aseveraciones abstractas, ¿no? O sea, una persona, pues tú dices, ay, en una familia, ¿no? Tiene discapacidad, pero si nace con esa discapacidad, dale las herramientas, despiértalo. Bueno, tú a lo mejor por aquí puedes, ¿no? Y lo aleccionas. Yo conocí compañera que era sordomuda, pero sabía leer y escribir, por ejemplo, le daban una herramienta para comunicarse y ahí pues el caso de Ellen Keller fue una cuestión muy ilustrativa de una sordomuda que tenía muchas problemáticas de adaptarse porque no entendían sus necesidades, y entonces si no la entendían la tenían que interpretar. Todo el mundo sabía, bueno, globalmente necesita alimentos, necesita eso, pero no es una cosa, no es un robot, porque a un robot le pones una pila o
lo desactivas, cuando no, como el teléfono celular, es inteligencia artificial, pero una persona que sea, inclusive comparando a lo que dicen, hay una controversia por ahí, no se crean, también de que si los animales sienten, claro que sienten, porque tienen ellos una lección, ellos son adoctrinados con el condicionamiento operante y tienen que otras condiciones, ¿no? O sea que ellos son muy te dan lo que tú los aleccionas para que te den, ¿no? O sea, pero un ser humano tiene libre albedrío, tiene otras opciones y hay es lo que se pelea a veces porque dicen, no me compares a mí con una mascota, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Entonces sí tiene ciertas limitantes y todo, entonces inclusive a las mascotas también las han aleccionado para que sean útiles y no nomás estén ahí ocupando un huequito, ¿no? O sea, para personas invidentes son de valía porque les prestan sus ojos, se ponen ahí como obstáculo cuando le avisan a la persona que no debe de caminar más porque hay una zanja y ahí se ponen, están adiestrados para cuando perciben un peligro o algo, ¿no? Encuentran y todo. Entonces usan su olfato, usan todo para ayudar y apoyar a los humanos y recíprocamente porque han sido bien cuidados y considerados para esas funciones. Ser humano también, dices, bueno, pues lo chicoteo como, tengo que encontrar un incentivo de vida para que me corresponda y me dé el rendimiento que yo necesito. Yo veo en él un potencial, ¿no? Es muy buen promotor y todo, cosa que no tiene este otro personaje que nació con otras condiciones y a él es un divo, ¿no? Está acostumbrado a que todo se le dé en charola de plata y él es merecedor de todo, pero a cambio de eso, pues él piensa que no, porque él ya es privilegiado y ya no necesita que le esté encantando porque él no necesita del trabajo, porque el trabajo se considera un intercambio para concederle ciertos privilegios, él ya es privilegiado de nacimiento, ¿no? O sea que ahí hay una condición diferente, ¿no? Entonces, pues, y yo veía en la modernidad, bueno, yo no sé si se considere o no muy, este, exagerado, pero a veces la histeria es exagerar un poco los efectos que te han causado sensación. Cuando tú estás muy molesto por una cosa y manifiestas tu descontento, tu inconformidad y quieres que todos te ayuden y te apoyen y se solidaricen con una respuesta de rechazo o de castigo hacia la persona que te está causando esa incomodidad, ¿no? Eso vendría siendo lo que es la justificación, como el rey Herodes, que él decía, se sentía ofendido, cómo iba a ir el Mesías a privarle de los privilegios que tenía, cómo iba a un hijo que dice, bueno, cuando él crezca y ya se haga grande, va a estar mucho más chico que yo y yo con mi experiencia y bueno, era una prepotencia y una egolatría, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues que todo se solidaricen, pues que yo siga haciendo y que me demuestren que yo soy el más chicho, el más, no sé, que me retribuyan todos los beneficios que les ha causado mi reinado, impidiendo que sucede, ¿no? Entonces, pues que me ayuden a erradicar las causas y manda que se eliminen todos los obstáculos para que él siga aún en su vejez siendo el mero mero, ¿no? O sea, y es un absurdo también porque, bueno, pues todos sabemos que no somos inmortales, ¿no? Ya nos lo ha demostrado que somos inmunes, que somos hasta cierto punto, tenemos una ¿cómo se diría? Vulnerabilidad
pero la tratamos de hacer menos presente, ¿no? O sea, tratamos de compensar esa vulnerabilidad siendo útiles a la sociedad de alguna manera, concientizando o haciendo algún acto que nos consideremos nosotros es dar un servicio. Entonces nos sentimos recompensados y reciprocamos ese beneficio o esa prestación que creemos que nos van a dar, ¿no? De muchas maneras, no solamente la manera física sería pues obviamente una recompensa sustantiva en un bien, ¿no? Físico, ¿no? Una remuneración. O en otras, pues es una atención, en otras una consideración, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que manejarlo, nada más hay que concientizar y actualizarnos y decir, bueno, pues el sentido de vida allí está, lo tenemos tan así, tan presente, muchas personas que hemos de alguna manera recibido duras lecciones, hemos tenido que levantarnos muchas veces porque nos hemos caído, nos han bateado pero de a feo, nos han excluido de muchas cosas y en silencio hemos tolerado y hemos dicho, bueno, pues ya veremos, digamos como que lo que no te mata, ahí sí se aplica que lo que no te mató te hizo más fuerte en experiencias y te enriqueció para no cometer errores, ¿no? O sea, para saber cómo compensar esas carencias de alguna manera. Entonces esa es la filosofía que tenemos que aplicar, ¿no? O sea, sí, seguimos siendo un poquito Grinch, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Bueno, pues la modernidad, la actualización no es tan correcta, sí tiene sus errorcillos, obviamente, pues sí te han dado algunas herramientas para defenderte, para tolerarte o para sobrevivir en tu vejez, como puede ser pues una pensión, una vivienda o algo así, ¿no? Pero a veces pues queda por ahí pues el sentimiento este, pues de sentir esa exclusión. ¿No? ¿Por qué? Porque te has mal informado. A lo mejor no estás siendo excluido, simplemente considerado en otra atmósfera, en otro apartado. No puedes volverte híbrida. No te lo impiden muchos prejuicios y tienes que estar conscientes. Por eso dicen que no te mezcles o no debes vivir con quienes te causen esas incomodidades para poder sobrevivir porque tienes que actualizarte constantemente y es un cansancio para ti tratar de adaptarte al ritmo que viven los demás. Entonces tú tienes que seguir tu propio ritmo y tus capacidades las tienes que ayudar con ejercicios. Por cierto que sigo aquí bailando el baile del buey cansado y todo. Bueno, pues sigamos porque ahora es un viernesito así social y todo. Bueno, ya les compartí algo mucho más interesante y aclaré estos puntos que me quedaron por ahí. Sí, sigue habiendo mucha tela de dónde cortar y todo, pero estamos en época navideña y pues nos tomamos un tiempo para compartirles cuestiones interesantes y pues lo que consideramos pueden ser aportaciones que pueden en cierta manera ayudar o apoyar un poco a desconfundirnos, porque si están confundidos y no han encontrado su sentido y todo, pues apóyense en la mediatinez, no necesariamente tienen que llegar a ser algo grande, a lo mejor en el camino lo logran sin darse cuenta, pero sí tienen que tener en cuenta que están haciendo que nada va a ser de alguna manera va a venir del cielo, les van a tocar hasta la puerta de su casa y tú necesitas esto, te vamos a dar y todo eso, no, para nada. Si tú necesitas, tienes que hacer también consciente y coherente con tus capacidades y a medida, yo digo que sí hay personas que están discapacitadas hasta cierto punto para algunas cosas, pero no es un 100%, o sea, si tienen buen criterio, oye, a mí, bueno, les pongo un ejemplo más coherente, más actual, ¿no? O sea, yo estaba muy picada en una telenovela, ¿no? Y X y todo, y de repente
quiero cambiarle al canal para ver mi telenovela y encuentro que está bloqueado y que nomás tengo tales canales o cuales, ¿no? Entonces, ay, alguien se tomó la molestia de tutoriar lo que veo, lo que no veo, por qué lo veo, para qué juzgo y qué no juzgo. Y todo eso, pero si todos estamos pagando un servicio y hemos demostrado que tenemos cierta academia y cierta capacidad interpretativa, dices, ¿por qué te cortan esa función? ¿Por qué me cortan ese capítulo? Yo no lo había visto, sí. Luego veo unos series, pero no completas y a destiempo. Entonces cuando las está viendo para completar esa laguna que tenía, pues qué pasó, en qué acabó, cómo se terminó, porque en otro tiempo laboral pues sí veíamos de todo, pero a veces no teníamos tiempo de ver todas las series y nos quedábamos luego con qué pasaría o nadie nos contó una versión muy personalizada de lo que pasó. Ay, ni te perdiste de mucho, nos spoileó la serie, ya no nos dejaron verla, ¿no? Disfrútenlas por capítulos, no se adelanten a las historias y están acostumbrados porque dicen, ay, está, ya, ahí viene el enunciado, por ejemplo, ¿no? Ese es otro fenómeno, ¿no? Las noticias te anuncian y dicen, está de luto, no sé qué el espectáculo. Y dices, pues, ¿quién se murió? Y le prendes y es la estrategia para captar atención a la manera en que da la noticia a la persona, ¿no? Entonces, te habla de todo y hasta el último deja lo que es el ganchito, ¿no? Es otra estrategia. En las ventas también tienen sus estrategias y todo. Entonces, si tú viste el final de una telenovela, pero te perdiste cómo se llegó a esa conclusión y todo, pues siempre te vas a quedar con, pues, ¿qué pasó ahí, no? No vas a tener oportunidad de juzgar ni de decir porque ya todo está editado, ¿no? Y eso nos pasaba mucho a las generaciones, que teníamos que vivir nuestras propias experiencias. Dicen, bueno, ¿por qué tiene que el entretenimiento spoilearlos de esa manera, no? Esa es una especie de información pues así subliminal que me quieren mandar o algo, pues me pregunto, ¿no? Pero bueno, pues por aquí seguimos entonces y como tengo ahora así muchas cosas que hacer, pues por aquí los veo luego y pues espero se la pasen